Muy buenas Naturlovers, ¿qué tal estáis? Soy Marta Marsé, naturópata, fan total del cuerpo humano y la encargada de hablaros en este canal de salud y suplementos naturales. La inflamación sostenida es un proceso que se esconde detrás de muchas patologías modernas, como las patologías cardiovasculares, las enfermedades autoinmunes o las de tipo degenerativo. Si mantenemos nuestra inflamación a raya, haremos buena prevención de todas estas patologías tan comunes y gozaremos de salud y bienestar. ¿Aprendemos cómo tener un estilo de vida y alimentación antiinflamatoria? En este vídeo te daré las claves para ello. Y si quieres estar al día de todos los vídeos que colgamos cada semana, suscríbete y dale a la campanita. Nuestra misión con este canal es promover la salud y el bienestar de todos vosotros. En primer lugar, nos deberíamos preguntar, ¿qué es la inflamación? La inflamación es una respuesta del sistema inmunitario a infecciones, traumas y a otras agresiones al cuerpo. Los glóbulos blancos se trasladan a la zona dañada y se crea el ambiente adecuado para que puedan llegar y actuar. Es decir, la inflamación en sí no es mala. Es una respuesta vital para el mantenimiento de nuestro equilibrio interno. Cuando la inflamación es aguda, por ejemplo, si me doy un golpe en el codo, sentiré que este se hincha, se pone rojo y caliente. Las células del sistema inmune llegan a la zona para resolver las lesiones causadas por el golpe. Una vez solucionado, sentiremos como paulatinamente estos efectos desaparecen. Este tipo de inflamación es fisiológica y súper necesaria. Pero podemos encontrarnos con otro panorama. Sea porque la causa de inflamación es continua o bien que el organismo es incapaz de resolver la inflamación, nos podemos encontrar con inflamación crónica o sostenida. Esta inflamación es la que pone en jaque muchos de los mecanismos del cuerpo y hace que pierdan eficacia, ya que la respuesta a inflamación está orgánicamente diseñada para una inflamación aguda y no crónica. ¿Qué puede ocasionar una inflamación crónica y cómo podemos evitarla? Como veréis a continuación, las causas de la inflamación crónica están muy ligadas a nuestro estilo de vida occidental, empezando por el estrés. Una segregación continua de cortisol acaba provocando un estado proinflamatorio en el organismo. Te recomiendo repasar todo lo que hablamos en nuestro vídeo sobre el estrés y empezar a poner en práctica los consejos para gestionarlo saludablemente. Y además podemos ayudarnos de plantas adaptógenas como la ashwagandha de Naturitas. El segundo factor relacionado con la inflamación sostenida es la falta de sueño reparador. Si no dormimos profundamente, lo hacemos a deshoras o no dormimos las horas suficientes, estaremos favoreciendo un desajuste de nuestros relojes biológicos o ritmos circadianos, lo que acabará provocando un aumento de la inflamación. Necesitamos dormir mínimo 7 horas para que los 3 ciclos de sueño sucedan y todas las funciones de reparación y regeneración nocturna tengan su tiempo. Para que el sueño sea lo suficientemente profundo es indispensable una buena segregación de melatonina, que estimularemos haciendo detox digital, unas 2 horas antes de irnos a la cama desconectando las pantallas y luces brillantes. También puede ayudarnos la melatonina natural que podemos encontrar en el Vectidorm de Nutersia, que además lleva plantas sedantes para favorecer nuestro buen dormir. Si somos trabajadores a turnos o tenemos que dormir de día, es imprescindible que nos ayudemos de la melatonina para regular nuestros ritmos circadianos. El sedentarismo es otro aliado de la inflamación. Cuando no realizamos actividad física es mucho más fácil que tengamos inflamación crónica. El ejercicio físico es como un entrenamiento de la capacidad del cuerpo de inflamarse y desinflamarse, por lo que no puede faltar en nuestros hábitos de salud unos buenos niveles de actividad física. Y finalmente, nuestra peor enemiga o mejor aliada, la microbiota intestinal. La disbiosis intestinal puede estar detrás de que tengamos inflamación continuada, ya que el componente LPS de las membranas bacterianas puede unirse a los receptores que inician la cascada inflamatoria. Una microbiota desajustada es una de las causas de fondo de muchas patologías,
precisamente por su relación con la inflamación. Tienes todo un ciclo dedicado a la microbiota intestinal en nuestro canal que te invito a chequear y te recomiendo en concreto el probiótico Enterele, que es muy útil para empezar a poner orden en la microbiota. En el próximo vídeo revisaremos los alimentos que favorecen la inflamación y también los que ayudan a desinflamarnos y nos adentraremos en el mundo de los suplementos antiinflamatorios. Espero que te haya interesado toda esta info y que nos veamos en el próximo vídeo de inflamación. Como ves, es un tema súper importante para gozar de salud y prevenir patologías tan comunes de hoy en día como las cardiovasculares. Recordaros, como siempre, que si tomáis medicación o tenéis alguna patología, siempre preguntéis a vuestro médico de cabecera, médico especialista o profesional de la salud. Y si tienes alguna duda o sugerencia, escríbenos en los comentarios. Y aparte de darle me gusta al vídeo, suscribirte y campanita, entra en naturitas.es para ver la mayor oferta online de productos y terapias naturales a los mejores precios. Nos vemos próximamente por este canal para compartir más información sobre salud y bienestar. ¡Hasta pronto!